Son las 2. Esta es la señal de mi país. Una emisora del Grupo Extra. Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola oyentes, ¿qué tal? Las 2 de la tarde y 2 minutos. Bienvenidos a Asiento Extra. En esta edición de los días jueves, que nos da un poquito más de libertad en algunos de los temas que a veces son, y tenemos que hacerlo así, obviamente, muy trascendentales en lo económico, en las cosas que pasan como sociedad, como pasan en la seguridad, por ejemplo, o los lunes que hacemos este programa pensando más en política, que es un lunes de política en cada edición. Y el jueves, bueno, obviamente el viernes también, pero obviamente que tenemos que pensar en qué día podemos hablar del tema económico, qué días hablar del tema de política. Y es el reto de todos los directores de los medios y quienes hacemos parte de esta familia del Grupo Extra. Y los jueves nos permite hacer algo hoy que yo he soñado. Siempre he pensado, dije, algún día haremos un programa muy especial, muy dedicado al hecho de que la gente aprenda a narrar historias y a escuchar historias por una razón. Es la forma en la que recordamos a nuestros abuelos, a los adultos mayores, a nuestros viejitos, decían los amigos. Esa narración cuando alrededor, no sé si de un fogón o después del trabajo, con los equipos, con las maquinarias, o con la pala, o con lo que fuera, el machete, se acercaban los campesinos a contar historias. Y resulta que poco a poco se nos fue olvidando, porque además estos aparatos, como el que tengo yo aquí, el celular, comenzaron a robarnos esa posibilidad de escuchar a la gente. Se nos olvida eso, que nosotros pues tenemos que escuchar a la gente. Entonces, si hay una posibilidad, que de hecho con las directivas del Grupo Extra estamos precisamente en este proceso de cómo crear espacios para recuperar las narraciones que hacían desde mucho antes nuestros abuelos y los agricultores, cómo revivir tantas cosas de tradiciones de los costarricenses, del ser tico, de los valores de ser ticos, de su música, de los dichos, de las formas de expresarse. ¿Cómo recuperar todo eso a partir de las escuelas, por ejemplo? Y estamos en el proceso precisamente de tener al aire un programa, puede ser en las tardes, ahí lo estamos viendo, especializado en eso, en recuperar las tradiciones, en volver a hablar con la gente, en volver a hablar con quien hace cuentería, con los músicos populares, con, no sé, los mitos y las leyendas. Ustedes se imaginan contando mitos y leyendas, que podamos hacerlo permanentemente. Es definitivamente de las cosas que tenemos como meta en el Grupo Extra, porque finalmente si vendemos valores, si transmitimos esas formas, pues podemos arreglar muchas cosas. De eso no tenemos ninguna duda. Vivimos un país mejor. Mientras ese programa llega, y aprovechando además que ha comenzado el Festival de Cuentería en Alajuela, yo dije, aquí está la oportunidad de eso, de hablar de cuentería, de hablar de esas tradiciones y de conocer gente que lo hace permanentemente y que a través de un evento como este en Alajuela Ciudad Palabra, podemos conocer tantas cosas. Allá de fondo usted, Rodolfo, por favor, déjeme escuchar. Cuando yo escucho esta música, allá está, al fondo, escucho esta música, podemos comenzar a pensar en Alajuela, Ciudad Palabra. No la escucho, vamos a ver. Eso, vamos a ver, sin timidez. Hoy démonos la libertad. Esto es de Ciudad Palabra. Los puntos cardinales
canción, Rodo, por favor, me la deja ahí permanentemente para escucharla, para entusiasmarnos por eso que queremos hacer hoy. Esto es un ejercicio y les confieso, y es de verdad, algo que yo he querido hacer siempre, dedicar un programa a hablar de esto con todo el tiempo posible, toda la posibilidad de desplayarnos como más queramos. Lo he soñado y aquí está, hoy, aprovechando precisamente eso, el Festival de Cuentería. Yo voy a saludar a mi invitado, que ya está, ya lo veo conectado, allá está al fondo. Ya lo veo conectado a Rodolfo González, Fofo. Pero usted en el video 2, por favor, Rodo, muéstreme los rostros de niños cuando están escuchando cuentos. De los niños que no pierden la posibilidad de asombrarse con las narraciones que hacen personajes como Rodolfo, como Juan Cuentacuentos. Déjeme ver esos rostros, por favor, Rodo. España y por Nómada, que viene a compartirnos pues todas esas historias. Las sedes que tenemos son el Teatro Municipal y también tenemos sede en Atenas, en la Escuela Central y en el Centro Cultural Botica Solera en San. Los rostros de esos niños, los que estamos viendo en este momento es a través de nuestra señal interna de televisión, es de muchachitos con los ojos abiertos como platos, sonrientes, viendo los músicos, viendo a los cuenteros, viendo a quienes están por la calle, el cuentero que está en una esquina, el otro cuentero narrando historias en otro lugar del Parque de los Mangos, en Alajuela. Los rostros lo dicen todo, y por eso es que vale la pena hacer cosas como esta. ¿O no, Rodolfo? ¿Cómo me le va? Rodolfo, qué bueno tenerlo. Encantadísimo, Henry, y a todos los oyentes de Extra, porque estamos en una fiesta que en este momento incluso tenemos atrás, yo estoy en un camerino en el Museo Juan Santamaría, y atrás, yo no sé si logran escuchar, está el ruido y la emoción de Alana, que es una niña que va a contar hoy por primera vez con público, y está contentísima porque para ella es jugar, y lo ha tallereado y todo. Entonces estamos cargados de toda esa emoción hermosa de que las historias las están contando no solo los grandes, sino los chiquitillos. Bueno, vamos a tener tiempo de escucharlo a ustedes, de contar un poco. La cuentería como tal, Rodolfo, todavía existe, digamos. Decía ahora al comienzo, lastimosamente son cosas de tradiciones que se van perdiendo. ¿Mucho o todavía hay posibilidad de que se recupere mucho de esas narraciones en las casas, por ejemplo? Sí, de hecho es la esencia de la humanidad y de la comunicación, las historias. Yo creo que fue Galeano, ¿verdad?, que insistía mucho en decir que somos seres cargados de historias, y eso es lo que nos da humanidad. Y precisamente en este momento nosotros en otro espacio de la ciudad, en la Ermita del Llano, que tiene también su propia historia muy interesante, hay un taller sobre esto, sobre cómo los celulares o se pueden integrar o se pueden más bien dejar un rato de lado para que en las casas volvamos a contar nuestras historias, nuestras memorias, esa famosa sobremesa deliciosa que es la que nos permite pasar los recuerdos de los abuelos, de los bisabuelos incluso, sí. O sea, y mantener viva la memoria y las personas que tanto queremos. Definitivamente yo sí creo que más viva que nunca está la cuentería, esta que hacemos en las casas, y también tan necesaria en todos los espacios, en las escuelas también. Claro. Es algo como que cada vez sentimos que nos calienta el corazón y lo necesitamos más que nunca. Yo creo que es una buena medicina en tiempos de crisis. Bueno, ahora nos va a contar usted de cómo avanza el festival allí en Alajuela y que queremos hablar de eso. Déjeme preguntarle primero, ¿cómo está el clima en Alajuela? ¿Ha hecho calor hoy? Hoy está como, es que qué bonito eso, porque el calor es relativo, ¿verdad? Si usted le pregunta a un alajuelense qué es caliente, entonces va a ser como nivel 38 grados centígrados, ¿no? Dios. Aquí en Alajuela ya uno con 28 o 27 grados dice que está fresquito. No. Hoy está fresco, no tan fresco como anoche, que anoche para que un alajuelense se abrigue en la noche.
Óigame, sí. Ahí estábamos nosotros desde las 5 de la tarde, pero hoy está sabroso, no es como los días así donde uno suda y siente el bochorno, Ajá, ¿no? ajá. Es un día como de calorcito templado, así como el 7:30 de la mañana en la playa. Ajá. Esa es la temperatura. Ok. No, está bien, está rico. Está rico el clima. ¿Sí? Está Rodolfo, soportable. ¿cómo llegó usted a la cuentería? ¿Cómo nace en usted esa pasión por contar historias? La oportunidad de hacerlo oral o escénicamente me llega gracias a un taller que hace 20 años exactamente tenía Juan Madrigal a través de la Dirección General de Cultura de Alajuela, del Ministerio de Cultura, y que abrió un taller los lunes en la noche. Y llegó por una invitación extraña, porque estábamos haciendo una obra de teatro, Juan y yo, y Juan no me invitó al taller de cuentería. Ajá. Pero en la radio, de la maravilla de la radio, sí, había un locutor que iba al taller de cuentería y nos entrevistó por la obra de teatro, y al final me dijo, ¿por qué vos no vas al taller? Y yo le dije, porque Juan no me ha invitado. Ajá. Y me dice, llegate, yo te invito. Y yo tomé el riesgo y llegué y me fui y abrí la puerta y estaban contando cuentos. Nos reuníamos en el segundo piso de un edificio histórico en Alajuela, el Palacio Municipal. Ajá. Y ahí habían 6 cuenteros, me acuerdo, y estaban planeando el primer festival de cuentería hace 20 años. Y yo llegué como por curioso, y por curioso dicen que la curiosidad mató al gato. Ajá. y también hizo nacer al cuentero, porque me dijo Juan, usted viene a ver, olvídelo, si usted atravesó esa puerta tiene que contar un cuento. Y yo, santísima Trinidad, ¿qué voy a contar? Y conté una anécdota familiar, que eso es lo que me salvó de estas anécdotas que había escuchado en los almuerzos. Ajá. Les gustó la anécdota, me hicieron recomendaciones y me dijeron, venga de hoy en 8. Y de hoy en 8 fui, y seguí yendo, y han pasado 20 años, porque es algo que uno no puede dejar, es algo saludable que uno no puede dejar. No, pues cómo, y ya lo vamos a demostrar. De hecho, hagámoslo de una vez antes de que, porque tengo un mensaje explicando mucho de este proceso que en algún momento encontramos de Andrea Chacón, que es del alma también de ustedes allá. Andrea, que ha estado como en la producción, ¿verdad? De todo la historia de la cuentería. Regáleme usted un cuento, una narración para yo presentar a Andrea. Un cuento que a usted, aquí cuando estuvo usted en nuestros estudios, Rodolfo, contó uno del primer piloto que hubo en Costa Rica en la historia de ese niño. Ahora lo del niño. Ahora cuénteme otro. Le cuento otro. Bueno, le cuento uno chiquitito. Que me hace mucha gracia, porque la abuela dice, aquí tengo el arlequín a la par. El arlequín representa la alegría nuestra del festival. Ahí andaba haciendo que los chiquillos se rieran y demás. Es nuestro emblema del festival, de la fiesta. Entonces él llega y él se mete, porque sí es él, como la alegría. Sí se mete. Sí. El cuento que les cuento es un cuento muy chiquito. A ver. Ve, Henry, así son los cuentos, se meten. Para los que solo están oyendo y no están viendo la pantalla, es que el arlequín de ahí se mete en la pantalla y empieza a jugar. Un cuento pequeño, ahora sí. En Alajuela dicen que ponen apodos, pero llegó aquel muchacho, Fernando, y dijo que, no, a mí no me ponen apodo. Y para demostrarlo, porque ya estoy viendo que uno camina por Alajuela y observan si tiene algún rasgo físico, si habla de una manera para ponerle un apodo, pues no les voy a dar el gusto. Me quedo aquí en mi casa y todos los mandados que haya que hacerlo los mando a hacer con mi hijo. Y de verdad, el chiquillo de 5 años, si él tenía que salir a comprar una botella de leche, le decía, trae, anda a comprarme un poquito de leche, ¿verdad? Y el chiquillo, él nada más abría la puerta y sacaba la cabeza un poquito así, para que dejar que el chiquillo saliera, y cuando el chiquillo venía, rapidito cerraba la puerta y nadie podía verlo porque no quería que le pusieran apodo. De repente tenía que ir a comprar pan y nada más abría la puerta y sacaba la cabeza. Vaya, cómprame pan. Y el chiquillo salía a correr a comprar el pan, y cuando venía nada más otra vez abría la puerta, metía la cabeza. Tanta era la técnica que había desarrollado de abrir la puerta y sacar la cabeza y volverla a meter, abrir la puerta, sacar la cabeza y volverla a meter, que no se salvó del apodo. Le pusieron en Alajuela reloj cucú y así se quedó. Ese cuento me hace mucha gracia. Es buenísimo. Porque habla de los apodos de Alajuela, que es uno de los rasgos también de la oralidad nuestra. Cuando ustedes citan a alguien, ¿esa persona existe todavía? Digamos, ¿alguien existe con el apodo reloj cucú todavía?
Lo del poner apodos. No, Creo que que a este señor, por ejemplo, el muchachito niño ya que hoy debe ser grande, ¿todavía alguien con ese apodo en Alajuela? ¿El reloj cucú? el reloj cucú, sí, claro, ahí está. Ajá. Es que sí, claro, aquí hay unos apodos muy, muy ingeniosos. No, absoluto. Yo creo, bueno, yo no, mejor no hablo mucho, porque yo creo que yo me he salvado, porque algunos tenemos algunos tenemos, como yo me llamo Rodolfo, la gente se conforma con decirle a uno Fofo y eso equivale a un apodo, pero verás que esta semana me hicieron una jugada, resulta que hace 2 días, después de la inauguración, yo iba saliendo y me decían a Coralia, vámonos ya, que tenemos que irnos a recoger a los cuenteros para llevarlos a comer. Ajá. Y yo venía saludando. Entonces yo me detenía cada 2 pasos. Avanzaba cada 2 pasos, me detenía. Avanzaba cada 2 pasos, me detenía. Entonces la fotógrafa le dijo, Ana Coralia, este muchacho Fofo, no, acá en todo lado se pega, parece un moriseco. Y entonces dice Ana Coralia, ella está, digámosle, foriseco. Y me pusieron el festival foriseco, porque me quedo pegado saludando a todo el mundo ahí. Eso me hizo mucha gracia, porque ya nadie... O sea, para que se le pegue un moriseco tiene que andar corriendo por el campo o así. Esas famosas pelotillas llenas de, ¿verdad? Que se le pegaba a uno en el pantalón. Así son de tremendo y a la abuela le ponen a uno apodos que yo espero que no dure mucho. Ojalá que no. Alguna vez, y ahora vamos a retomar el tema de la cuentería, pero es que esto de los apodos es genial. Alguna vez, Parmenio Medina nos contó que él iba mucho a Alajuela para ver qué apodo le ponían. Cuando ya la patada tenía su nombre y ya había, ¿verdad? Entonces él iba a la Alajuela y le llamó la atención que nunca le ponían apodo. Que él supiera por lo menos que le ponían apodo. Y le dijo a alguien, mire, tengo una curiosidad, ¿por qué a mí nunca me han puesto un apodo si vengo tanto? Y le dice el señor, ¿acaso Parmenio es un nombre? ¿Acaso Parmenio es un nombre? Okay. No. Claro. Bueno, escuchemos este testimonio esta tarde a propósito de la cuentería y de Alajuela. Esta es la voz de Andrea Chacón. Palabras que se hacen cuentos. Alajuela se ha caracterizado siempre por tener una gran tradición oral. La gente aquí en Alajuela le gusta conversar. Durante años en el Parque Central de Alajuela uno verá a los señores que incluso tienen turnos, el turno de la mañana, el de la tarde, el de la noche, llegan a sentarse a conversar. Además, gracias a la Fiesta Internacional de Cuenteros y al trabajo de Juan Madrigal, Juan Cuentacuentos, Alajuela se ha convertido en la cuna de los cuentos. De acá han nacido muchísimos artistas que se han dedicado a la cuentería y todas estas cosas han hecho que nos merezcamos el nombre de Ciudad Palabra. Yo creo que de las principales cosas que ha rescatado la Fiesta de Cuenteros es el hecho de que la gente se encuentre otra vez, que dejemos el celular de lado, que nos veamos cara a cara, que nos veamos a los ojos. Para mí es uno de los principales logros que ha tenido Alajuela Ciudad Palabra, porque la gente ya se dispone a escuchar cuentos. Y además sí, hay un montón de historias. Por ejemplo, Rodolfo González es un cuentero que cuenta muchas historias relativas a Alajuela. Son historias que tal vez uno no conocería por otro lado, tal vez son anécdotas que están en un libro, pero la gente no las lee. Y a partir de la narración oral llegan más personas. Hasta la muerte es famosa. Esta musiquita, bueno, y Andrea Chacón, que siempre la vimos allá en ese trabajo permanente de hormiguita con este festival, está con ustedes todavía. Andrea no se nos ha ido, ¿no? ¿O sí? No, porque Andrea tiene una historia lindísima. Andrea fue productora del festival durante muchísimos años y también cuenta cuentos. Pero vea lo que es la vida. Precisamente por actividades artísticas relacionadas con la producción aquí en Alajuela de cuentos y de obras de teatro, conoció al amor de su vida acá, que es un actor de impro. Y entonces ella, la impro se la llevó a San José. El amor, como un viento, que yo creo que si no hubiera sido por los cuentos, estos caminos de la vida hacen que tal vez no se encuentren nunca. Y es un cuento de amor. De ahí entonces, ¡fum! Ya no está aquí, ahora está puro impro allá en San José. Bueno, aquí tengo una cuentera muy querida acá. Ahorita se las quiero presentar. No, de una vez aprovechemos.
Ah, bueno, venga, ella es Ana Belén Madrigal, hija de Juan Madrigal, que al igual que Pampa, el hijo de ahí, de tal palo, tal astilla, que está contando cuentos. Ana Belén, ¿cómo está? Hola. Hola, Arranque con uno. con uno. Cuéntale un cuento, hágase Cuénteme para un cuento. Ah, eso, acomódese ahí mientras, para quienes están en radio, está ella, Sí. Ana Belén, ¿verdad? Ana Belén. Ana Belén Madrigal, y con ese apellido sí ni modo, cuentería. Eso sí, la palabra debe ir en la sangre. Bueno, Ana Belén, cuénteme un cuento. Dicen que de un libro de cuentos se escapó un dragón. De un libro de cuentos se escapó un dragón. Es que de un libro de cuentos se escapó un dragón. Pequeño, risueño, verde, azul, limón. Pequeño, risueño, verde, azul, limón. Estoy cansado y aburrido, decía el dragón. ¿Por qué yo siempre tengo que cuidar a la princesa? Y en ese momento, una mariposa pasó volando. Al dragón le gustó tanto que la siguió jugando y cantando. Pero lo más sorprendente del cuento aquel es que la princesa se fue tras de él. Y allá están los tres jugando y bailando en el vendaval. Y este cuento termina sin punto y final. De Floria Jiménez. Floria Jiménez. Ana Belén, era indudable para usted que tenía que contar cuentos, es decir, yo me imagino usted se crió escuchando a su papá, a Juan Cuentacuentos, y de ya lo que él significa para esto, para este arte en el país, que es una de las grandes figuras, sin duda alguna, de la cuentería a nivel nacional. Creció escuchando, dijo en algún momento lo voy a hacer. ¿Cuándo se lanzó? Bueno, yo crecí escuchándolo y cuando papi tenía ensayos o así en las noches y todo, él tenía un disco de cuentos que había grabado, entonces lo ponía en la radio ahí, en el disco y así nos dormíamos. Pero el gusanito de empezar a contar cuentos empezó con la primera FICU, hace 20 años más o menos, cuando yo tenía 15 años, con el grupo de los alaputenses. Entonces ahí fue cuando ya me tiré a cuentera. Claro, ¿qué es lo más bello de ser cuentera? Poder imaginar y ver la cara de las personas viendo sus historias en la mente, básicamente, porque cada uno tiene personajes diferentes. Por ejemplo, yo no sé usted cómo se imaginó la mariposa, pero mi mariposa es amarilla. La del cuento. No, para mí también. De eso no tenga ninguna duda. Tiene que ser amarilla. Ahora, tiene toda la razón, Ana Belén. Una de las cosas, y por eso queríamos hacer este programa, es la forma como usted le transforma el rostro a la gente. Alguien que escuche este programa, alguien que pueda vernos a través de alguna señal de nuestra televisión, nos cambia el rostro escuchando una historia, o bien porque quien cuenta la historia es muy, ¿cómo le dicen ustedes? Engancha muy fácil. Y usted se mete en la historia y se van con ustedes en la historia. Es decir, yo me voy volando con la mariposa y el dragón, obviamente. Pero además, si hay una cosa que es fundamental, y creo, se lo quiero preguntar a usted, es que esa ventaja de volver a ser niños es la gran bendición que ustedes logran. Y creo que eso lo ven ustedes todos los días, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando a mí me preguntaban que qué quería hacer cuando fuera grande, yo dije que quería jugar. Y entonces, gracias a Dios lo estoy haciendo, estoy jugando. ¿Pero tiene alguna otra profesión, Ana Belén? Terapeuta de lenguaje, licenciada en terapia de lenguaje. Ah, ok. Y bueno. También juego. Las terapias son basadas en el juego. Entonces, juego por todo lado. Ustedes, entre ustedes, porque usted, su hermano, ¿hay alguien más en cuentería? No, de la familia somos nosotros 3. Ajá. Hasta mi hija apenas tiene 4 años, cumplió ayer, le encanta y se enoja porque ella todavía no puede contar, pero yo creo que ya casi empieza. No, pero hágalo. ¿Y la mamá en todas estas? ¿Perdón? ¿La mamá de ustedes también? No, mi mamá no. Mi mamá nos apoya en otros sentidos. Ella está en el público y Okay. cuidando a la chiquitilla cuando estoy yo en escena. Bueno, se salvó de que no le cayera el virus de la cuentería. Se salvó.
Sí. Ana Belén, el cuento que de pronto le escuchó a su papá, aún recuerda, incluso el sitio donde lo contó, algún cuento que le haya marcado en toda esta historia de vida que usted lleva. La jirafa Pomplina. La jirafa Pomplina creo que papi no lo cuenta, ese lo estoy montando yo para ver si lo cuento yo algún día. Pero cuando yo le decía a papi que tenía que contarme cuentos en la noche, le daba una condición, le decía que tenía que ser inventado y todas las noches tenía que ser un cuento inventado. Entonces de ahí nació la jirafa Pomplina. Ajá, ¿y por qué ese cuento? ¿Qué tiene de particular? Ese cuento habla sobre los complejos que nosotros nos creamos en la mente, porque básicamente nadie se fija en los complejos que uno se ve, ¿verdad? Y la jirafa Pomplina tiene un complejo muy grande por el cuello tan alto y al final lo decora y termina siendo un modelo a seguir en la selva. Bueno, pues Ana Belén, gracias por compartir estos minutitos en este programa especial que hemos creado precisamente aprovechando que está el Festival de Cuentos, de Cuentería ya en Alajuela y sacar un ratico para nosotros. ¿Cómo está el festival en este momento? ¿Qué está pasando? En este momento está contando Ana Coralia Fernández y después de ella voy yo. Estamos a las 2 de la tarde en el Museo Histórico y ya pasó Alana, una niña de 6 años, creo 6, 7 años. Está Ana Coralia y ahorita sigo yo. Bueno, vamos a tratar de tener a ellos también, aprovechándolos cuando termine la presentación para que estén aquí con nosotros. Ana Belén, gracias, que le siga yendo muy bien, ojalá pues pueda recorrer el mundo llevando nuestros cuentos, nuestras narraciones, porque yo supongo que ese es el gran sueño de ustedes, ¿verdad? Sí. Sí. Viajar y contar. Gracias. No, señora, que esté muy bien. Ana Belén Madrigal, nada más y nada menos, que hace parte de estos cuenteros que hoy, en estos días están en este festival y que hoy hemos querido convocar, aprovechando no solo el festival, sino porque hemos dicho que nuestro reto, Fofo, y de eso me gustaría contar mucho con asesoría suya, de crear nuevos espacios, que no se nos olvide lo que somos, de dónde venimos, lo que nos contaron, las tradiciones. Yo creo que hace falta, ¿verdad?, en nuestra radio. Sí, hace falta, y vieras que gusta mucho. Yo antes de venir acá al camerino, que además me siento como esto, yo nunca lo he hecho en la vida, me parece muy emocionante, Henry. Es como si estamos transmitiendo en vivo desde un camerino y atrás lo que tenemos es el escenario. Entonces hay como una energía y una cosa, se oye el público en tercer plano, el cuentero, ve gente que uno entra y todo. Antes de venir acá, yo estaba almorzando en casa con un sobrino universitario, él tiene 22 años, y de repente en el tema de conversación empezó a salir de una película, Fórmula 1, y de ahí, como son las conversaciones, ¿verdad? De ahí, ¡pum!, actores y personajes, y ya le conté yo lo que estaba trabajando, y en algún momento salió hasta Moreno Cañas. Entonces, ¿y cómo es lo de Moreno Cañas? Ya me pongo yo a contarle la vida de Moreno Cañas, y digo yo, ¿pero qué es esta maravilla conversación? Me voy y le interrumpo porque tengo que estar a las 12 en un programa, pero no había celulares, no había nada, estábamos disfrutando de la tertulia, de los recuerdos y de todo. Y dije yo, de eso se trata esto. Hay una idea que me gustaría sacar del festival. Este año no la hicimos, la hemos hecho en otros años, pero cualquiera lo puede hacer en la casa. Se llama Noches de Cuentos, y era que las familias invitaban un cuentero una noche y reunían a familiares y vecinos. Y el cuentero, la responsabilidad que tenía no era hacer una función completa dentro de la sala de la casa, sino contarse un cuento, si acaso 2, y empezar a provocar tertulia, que el cuento generara recuerdos y que la gente empezara a sacar recuerdos y anécdotas. Como la sala de la casa, la tertulia, la comilona, y entonces un espacio que invita a la conversación, la única regla era dejemos por 2 horas el celular afuera y participemos con el cuentero de estos recuerdos. Eso es algo que se puede hacer en cualquier época del año. Sí. Y bueno, hay muchos cuentacuentos en Costa Rica dispuestos a provocar tertulia, que eso era la tarea, no dar funciones, provocar tertulia. Qué excelente. Cuénteme un cuento pequeño porque vamos a un corte comercial rápidamente. ¿De cuál se acuerda? ¿O lo dejo pensar?
uno de los cuenteretes del Parque Central, cuenta Sotillo, que él una vez recibió un pez y le aburría mucho porque decía, los perros se echan, traen el periódico, juegan con uno. ¿Qué hace un pez? Boquear todo el río, abre la boca, la cierra, abre la boca, la cierra, muy aburrido. Yo voy a entrenar a este pez para que sea como un perro. Y de verdad, empezó con 1 segundo sacándolo del agua y metiéndolo otra vez. Después ya 3 segundos y después 5 segundos. Al cabo de 2 meses y medio, aquel pez había aprendido a respirar fuera del agua. Así que con una cadenita chiquitita lo sacaba a pasear como si fuera un perro. El pez le traía el periódico, le traía las pantuflas. Aquel pez era un perro completo. La torta es que de tanto andar este pez afuera, un día se vino un aguacero y como aquí no arreglan mucho las calles, en un charco cayó el pez y se ahogó. Muy triste estaba Sotillo con ese pez, que ya era como un perro y que se le había olvidado nadar y respirar debajo del agua. Este es un cuento de los que recoge Ernesto Alfaro en Cuenteretes de Alajuela, pero me lo he encontrado en Palmares, en Atenas y demás. Y miren quién está aquí, después del corte comercial, vamos a tener a esta señora que es la dama de los cuentos aquí en Costa Rica. Qué sorpresa más bonita. Qué sorpresa más bonita. Ana Corralia Fernández. Henry, ¿cómo estás? Hermano del corazón. Anita. Muchas gracias, porque siempre abrir ventanas donde no las hay para promover la cultura y las cosas buenas que pasan en nuestro país. Totalmente. No se me vaya a ir porque voy a un corte comercial y de regreso vengo con usted. 2:33, estamos hablando de narrar, contar tradiciones, valores. ¿Cómo nos hace falta esto? 2:33 minutos, ya volvemos. Son las 2 de la tarde, 35 minutos, el programa Soñado. Siempre había pensado en estas ventanas, como dice Ana Corralia, de crearlas y de poco a poco irlas, pues obviamente llenando decorándolas para que esas ventanas se vean bien bonitas. Y obviamente cuando hablamos con Rodolfo, con Fofo, de hacer este programa, pues a él no le conté que precisamente estamos en estas, con las directivas del Grupo Extra, de cómo crear un programa en el que se hable mucho de tradiciones, de volver a esto de la cuentería, volver a reunirnos en torno al radio, escuchar mitos y leyendas, escuchar canciones viejas, escuchar a los abuelos contando historias. No sé, hay tanto por hacer y a veces se nos enreda el camino entre extradición, Gamboa y etcétera, ¿no? A veces nos enredamos mucho en unos temas, nos volvemos monotemáticos, pero hay más por conocer. Y la cuentería es uno de esos escenarios, precisamente. Pues Ana Corralia, me ha alegrado muchísimo verla. ¿Cómo está? Muy bien, Henry, y vos, siempre es un gusto verte haciendo, creando, a donde quiera que vos estés, lo llenas todo de luz y de tu magia. Qué bonito, por eso es que lo voy a tener siempre. Con los piropos no vale la pena. Bueno, Anita, arranque con un cuento. Tiene que contarme un cuento, ya. Bueno, voy a contar un cuento ya. Resulta que había un muchacho que había perdido su camino como lo podemos perder cualquiera de nosotros, y tenía que volver a su casa. Y cuando se iba acercando el tren, se acordó de que él había hecho un camino terrible, terrible. Entonces en la estación anterior llamó a su papá y le dijo: papá, voy para la casa. Yo sé que he sido terrible. No sé si será posible, para no pasar por la vergüenza de bajarme el tren y que ustedes no me reciban, si en aquel árbol donde me despediste podrías colgar un pañuelo blanco. Si hay un pañuelo blanco, yo sé que me has perdonado y bajaré feliz. Y si no hay ninguno, pues entenderé y seguiré mi camino. Cuando iban acercándose al pueblo, el hombre estaba tan nervioso que le dijo a su compañero de viaje: no resisto llegar al árbol y ver que mi familia no me perdonó. Voy a cerrar mis ojos y por favor decime si hay algún pañuelo blanco allí. Y pasaron por el árbol. Y cuando pasaron por allí, dijo el muchacho: había un pañuelo. Y le dice el compañero: lamento decirte que no había un pañuelo. Había cientos, había miles de pañuelos. No puede ser. Anita. Le llegó a Henry. Sí, obviamente. Anita,
alguna vez se lo había preguntado y me gustaría escuchárselo aquí en este especial que estamos haciendo. ¿Cuántos años ya en cuentería? 25, voy con el siglo. Empecé en el 2001 y ya vamos, igual que avanza el siglo, avanza mi experiencia. Pero ahora el reto, Henry y amigos, no es solamente contar los cuentos nosotros y compartirlos, porque Rodolfo y yo, que somos como hermanos, hemos compartido no solamente la dicha de ser colegas, sino de ser cuenteros colegas. Pero ahora el reto y la meta es pasar la palabra como una herencia. Claro. Y por eso en Alajuela Ciudad Palabra nos hemos abocado a la tarea de hacer talleres, de contagiar a los jóvenes, de contagiar a los niños, porque como decías hace un rato, esto de las tradiciones, esto de las costumbres, esto de las raíces, tiene que inculcarse. Mentira que es como por osmosis que se nos da. A nosotros tal vez sí, porque crecimos en casas de abuelos y abuelas que nos iban metiendo estas costumbres y estas tradiciones. Pero ahora, con el tema de esta misma tecnología que ahora hace posible que nos comuniquemos, también corremos el riesgo de aislarnos y también corremos el riesgo de volvernos como autómatas. Y eso es, en definitiva, lo que no le debería pasar a la humanidad. Claro, Anita, el país donde más, nosotros dentro de los países donde hay cuentería o se narra, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Hay que imitar alguna zona del país, del mundo donde usted dice, caramba, la cuentería todavía vive? Uno se imagina que, por ejemplo, en Nicaragua todavía se cultiva mucho, el mexicano será que todavía, no sé, ¿cómo estamos? Qué linda tu pregunta. Bueno, a mí me ha tocado, gracias a Dios, viajar a algunas partes del mundo. Los cuentos me han llevado muy lejos, donde tienen la casa los conejos. Y la pregunta tuya es muy linda porque ciertamente vos encontrás que hay países que tienen gran tradición oral, especialmente en castellano, que es una lengua rica, que es una lengua maravillosa y que es la que nosotros hablamos. Si ustedes supieran, amigos y amigos, la cantidad de gente en el mundo que se muere por hablar español, y nosotros lo hablamos de manera cotidiana y no sabemos la riqueza de la lengua que tenemos. Eso en primera. Pero en segundas, también te diría que creo que Latinoamérica es la que ha recogido este ímpetu por contar historias, sobre todo nuestra historia, que es una historia urgente de narrar, urgente de contar, urgente de saber, y lo hemos hecho con una gran pasión y un gran entusiasmo. En muchos países de Latinoamérica se están contando historias viejas, historias nuevas, historias raras, historias de finales duros, porque no hay solo finales felices. Pero al fin y al cabo, lo importante de las historias es que también rescatan la memoria. Claro. Ana Coralía, usted dijo ahora esto de que no todas las historias pues tienen los finales felices, y estaba pensando en esa pregunta precisamente de si todos los cuentos que ustedes narran son optimistas, termina uno, yo he dicho aquí, yo se lo he dicho a usted de hecho, cuando lo he visto narrando, que uno pone una cara de tonto que no se la quita nadie, y eso es bonito, finalmente volvemos a ser niños, ¿verdad? Yo creo que la cara es de niño, de asombro, de escucha, ¿verdad? Sí. Pero bueno, y no todos los cuentos tienen un final así. Es fácil contar cuentos que no son, realmente son al revés, es decir, que describen una situación mucho más difícil, y si tiene uno, pues pongamos el ejemplo. Muy bien. Yo no sé si será fácil, lo que pasa es que tiene que ver más bien con el compromiso y tiene que ver con lo que hay que decir y decirlo en forma de cuento, ¿por qué no? Por ejemplo, vean este. 5 patitos se fueron a nadar, el más chiquitito no quiso nadar, la pata enojada le quiso pegar y el pobre patito se puso a llorar. 5 patitos se fueron a nadar. El patito menor se quedó viendo cómo sus 4 hermanos se metían a una laguna de desechos tóxicos y vio con horror cómo se iban hundiendo uno a uno, pop, pop, blop. La pata, como loca, empezó a correr alrededor de la laguna y volvió a él con otra mirada. Y entonces él altivamente se le quedó mirando, porque después de todo, nunca más le iba a volver a pegar. Ser hijo único tiene sus ventajas. Ajá. Sí, se puede.
se puede. Y el mensaje se puede. O sea triste o no, siempre hay formas de verlo. ¿Cómo va el festival, Anita? Muy bien, amigos y amigas. El festival termina el domingo. Tenemos una actividad maravillosa para la familia. A las 10 de la mañana, Juan Madrigal y su hijo Juan Pablo Madrigal cerrarán, pero desde las 9 estaremos contando al unísono todos los cuenteros invitados a esta fiesta. No hay que decirles, porque ya lo saben, que todo es de entrada libre. Tenemos espectáculos hoy en la noche a las 7 aquí en el museo y también en el Jardín del Cuento, mañana también, el sábado también. ¿Por qué es importante esto? Porque hablando de cultura y de espacios, Henry, a veces lo dejamos todo como que no, como que eso no es importante. Como que sí, guardemos platica para el concierto y bien por los conciertos. Guardemos platica para el estadio y bien por los estadios. Guardemos platica para ir al mall y bien por el mall. Pero inyectarnos de cultura es como cargar el corazón. Se nos descompone, se nos descarga el celular y andamos como loquillos viendo a ver a dónde lo cargamos, a dónde lo cargamos. Ajá. Pero se nos descarga el alma. ¿Y a dónde la cargamos? Con la cultura. Sí. Eso es lo más bonito, ¿verdad? De su trabajo. Que trabaje en algo que la recarga todos los días. Miren, y hablando del rey de Roma, rey de que se asoma, ella es Alana. Alana es una de las niñas cuentacuentos que preparamos en Alajuela Ciudad Palabra en estos talleres y pertenece al taller que se llama Palabras Menores. Hola, Alana, que nos está viendo y escuchando un montón de gente. Hola, Alana, ¿cómo está? Se llama Henry, dígale, hola, Henry. Hola, Henry. ¿Qué le digo? ¿Que cuente un cuento? ¿Cómo? Sí, por favor, para que Alana se inaugure. Ya ahora le voy a preguntar cosas, pero inaugúrese con un buen cuento. Muy bien, excelente. Adelante, Alana. Ahí viene un conejito, ¿lo ves? Es grande, muy blanco, y en su canasta trae algo. Pero él brinca demasiado rápido. Es imposible alcanzar. Él había sido un conejo bravo, muy resentido y vengativo. Cada día inventaba una nueva mentira para robar zanahorias y ponerlas en su canasta. Y te imaginas inventar cada día una nueva mentira para tener más cosas. Él hacía esa misma cosa, pero un día llegó a dormir a su cueva y dijo: ¿por qué robo tanto? No me puedo comer todas estas zanahorias. Pero igual siguió haciéndolos. Y un día llegó a su cueva a dormir. Pero en medianoche empezó a brillar su cueva. Y entonces una roca que hacía de puerta se empezó a mover de su lugar. Y cuando se asomó a su canasta, ¡sorpresa! También estaba brillando. Y en su interior habían huevos de chocolate. Y ahora, con mucho amor y cariño, ese conejito reparte unos huevitos de chocolate con tarjetitas de corazón. ¡Ah, caramba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! Alana, una pregunta muy puntual para Alana. ¿Por qué le gusta contar cuentos, Alana? Porque yo les escucho en una aplicación de cuentos. Ajá. ¿Por qué te gusta contarlos? ¿Quién le contaba cuentos? Mi abuelo. El abuelo le contaba. Alana, la felicito, aplausos y siga así. Adiós, Alana. Bueno, en esto estamos y queremos seguir contagiando. Ojalá haya muchos festivales más, ¿verdad?, en el país. Ojalá que esto se contagie como una gripe. Ojalá que las ganas de hablar, de conversar, eso tan bonito que decías, el ratico del agua dulce, el ratico de la tertulia, el no postergar el café. Eso que decimos tanto en Costa Rica. Un día de estos, no. Un día de estos es hoy. Conversemos hoy, conectemos hoy y hagamos que las palabras sean el pan de la mesa. Y es que además esto de conversar, yo creo que es una caricia. Yo, por ejemplo, sí me sorprendí una vez
dándome cuenta que quería igual a los abuelos que nunca conocí que a las abuelas que sí pude besar. Y me di cuenta que ese cariño había sido heredado a través de las historias que me contaban de los abuelos. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Las historias, los cuentos son caricias y le ayudan a uno a fundar amor. Yo pienso que sí. Qué bueno. Bueno, yo me tengo que retirar porque estoy presentando, pero aquí los dejo en excelente compañía. Gracias, amigos y amigas. Vengan al festival. Chao, Anita. Se cuida mucho. Ana Coralia Fernández, nada más y nada menos, quizás una de las enormes figuras de la cuentería a nivel nacional. Quiero hacerle, ya aprovechando esto, un homenaje a Juan Cuentacuentos. Encontré un video haciendo referencia a uno de los cuentos de estas tradiciones nicaragüenses y quiero que escuchen un pedacito nada más. Él es Juan Cuentacuentos. Aquí está. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Margarita, siento en el pecho una alondra cantar y ya que lejos de mí vas a estar, un cuento te voy a contar. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita como tú, tan bonita Margarita, tan bonita como tú, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger, tan traviesa Margarita, tan traviesa como tú, tan traviesa Margarita, tan traviesa como tú. La quería para hacerse decorar un prendedor con un verso, una perla, una pluma y una... Qué bonito es. Y este homenaje también a alguien que ha aportado tanto a la cuentería, que pues es tan importante para quienes les gusta la palabra y para la juela en sí. Juan Cuentacuentos. No quería dejar pasar el tiempo sin hacer homenaje a él también. Bueno, Rodolfo, vamos entrando en la recta final. Se me fue el programa rapidísimo. No sé en qué momento. Bueno, es que esto nos gusta. Cuando se habla de tradiciones, nos gusta compartirlo. Ahí lo veo acompañado. Sí, y es que el festival también se alinea y se asocia para sumar esfuerzos que tienen que ver con solidaridad. Y la gente de Rotaract está metidísima también con el festival, haciendo en cada una de las funciones una campaña para las obras de ellos. Entonces quería también contar eso, ¿verdad? Que hay alianzas entre los festivales y la posibilidad también de dejar huella, no solo en el corazón de las personas, sino en necesidades muy concretas que grupos como Rotaract están impulsando en Costa Rica. Entonces quería presentarle también a esta partecita del festival que nosotros también involucramos. Bueno, ¿y quién representa? Que se presente. Sí, bueno, mi nombre es Marco Román, yo soy expresidente del Club Rotaract de Alajuela, del periodo anterior. Rotaract es un movimiento asociado a Rotary International, específicamente entre juventudes de 18 a 35 años. Y bueno, yo soy una persona que considera que las juventudes necesitan dejar sus esfuerzos, su tiempo, su capacidad que tienen para incidir en cosas positivas. Y Rotaract es un espacio para esto. En el caso de Alajuela, nosotros estamos promoviendo algunos proyectos específicamente pedagógicos para promoción de alfabetización y cultura. Y actualmente el proyecto que tenemos con la FICU es Raíces Culturales. Este proyecto busca trabajar con infancias de Alajuela en condición de vulnerabilidad, alejándolos un poco de la tecnología para conectarlos nuevamente con sus raíces culturales a través de la recreación en juegos tradicionales. Un poco por ahí es lo que hemos venido haciendo, trabajando con comunidades y con las escuelas. Esto es un esfuerzo realmente que valoro mucho, porque fue que nos abrieron la puerta a una generación que está aprendiendo qué es lo que quiere hacer y a través del servicio realmente, qué es lo que se trata de Rotaract. Jóvenes haciendo cosas positivas por una comunidad y para una población que lo necesita, y en un enfoque que también es muy necesario actualmente, donde estamos perdiendo un poco esa conexión con nuestras raíces culturales y hay que reivindicarlo y volver ese camino por ahí.
Pues qué bueno haberlo escuchado, qué bueno, y además saber que tienen aliados y que con esta gente que comparte tanto cultura, pues ustedes tengan también esa posibilidad de apoyarse. Marco, muchas gracias y mucha suerte con todo a partir de todas estas fechas. Muchas gracias. Que le vaya bien. Bueno, Fofo, ya recta final, se nos acaba el tiempo. No sé si Marco sabe un cuento, pregúntale si se sabe un cuento. Bien, Marco, ¿ustedes saben un cuento? Uy, qué difícil. He estado en muchas funciones ya, pero... ¿Y de su casa, el abuelo o algo así? Sí, ¿no? Me cuento los clásicos, me sé los cuentos del gigante en las nubes, del castillo en el cielo, bueno. el del frijolito en la princesa, de las camas. Los cuentos más básicos. Yo recuerdo que yo tenía un libro que mi papá me contaba que tenía los cuentos de los picapiedras y todo esto. Es un libro que atesoro mucho. Yo creo que yo no sé dónde está, pero crecí con eso. Y de los cuentos más básicos, yo no sé contar ahorita. No, tranquilo, Marco, no lo vamos a poner en problemas. Lo pusimos nervioso, ¿ya? Pero hay que aprender cuentos. Sí. No, póngame así me puso el primer día para contar. Bueno, y póngame, yo que estoy en un micrófono siempre toda la vida, me ponen a contar un cuento y yo me pongo ya nervioso. Y digo, uy, no, ya esto es terrible. Fofo, haga la invitación, por favor, para la gente, para que aproveche estos días del festival ahí en Alajuela. Vengan todos a la Alajuela, tenemos funciones que ya los patrocinadores pagaron, así que ustedes no tienen por qué pagar la entrada. En lugar de eso pueden colaborar más bien con los esfuerzos acá de los compañeros de Rotaract. Y tenemos funciones todas las noches, de aquí al sábado a las 7 en el Museo Juan Santamaría, también a las 2 de la tarde en el Museo Juan Santamaría, y también tenemos en el Jardín del Cuento, en La Garita, en Lagos del Coyol. Todos los días a las 7, artistas de México, de Guatemala, de España y de Perú. Esto es una fiesta para toda la familia. No tengan ningún problema en traerse a los chiquillos, a la abuelita, al novio, la novia, no importa la edad. Esto es para todos y todas. Tenemos los pasillos literarios también, saliendo a las 10 de la mañana del Parque Juan Santamaría. Ajá. Es un recorrido histórico con personajes históricos de Alajuela que están relacionados con el cuento. Eso está bonito. Y el domingo en la mañana la cuentarata, que esa la conoce Henry porque es todos los cuenteros tomando el Parque Central de Alajuela a las 9 de la mañana y narrando historias simultáneamente. Sí, alguna vez la transmitimos en vivo en algún medio, alguna locura de estas que hacemos siempre cuando está Fofo por ahí, siempre hay que hacerlo. Rodolfo, qué bueno haber hablado con usted, gracias por estos minutos para compartir con la gente. Nos queda ese reto entonces de lo que decimos, la posibilidad de crear programas en los que podamos abrir espacio para la cuentería, para las tradiciones, para la música, para escuchar a nuestros abuelos, etcétera. Yo creo que muy pronto vamos a poder hacer ese programa. Un abrazo, Rodolfo. Le tomo una palabra. En lo que esté en mis manos, Henry, es un maravilloso espacio para compartir leyendas, tradiciones y demás, y ahí siempre me va a ver usted. Sin duda alguna. Marco, gracias. Rodolfo, un abrazo. Chao. Abrazos para todos los oyentes de Extra y de verdad para ustedes, Henry, por ponerse la camiseta de la tradición de los cuentos, de la narración, que es el calorcito en el corazón. Qué bueno. La Fico y que siga contando. Que siga contando, eso es. Nos vamos, oyentes, gracias a Rodo también por haber acompañado esta tarde en la producción. A ustedes, oyentes, que pasen una feliz tarde. Adiós. A escuchar.